¿Nos decía sobre esta ampliación de la suspensión temporal? Muchas gracias, Renato. En principio yo quisiera dejar de manera claramente establecida que lo que se dio al interior del Consejo Económico y Social antier no fue un acuerdo precisamente como está manejando. Y es obvio porque ahí confluye el sector gobierno, el sector empresarial y el sector laboral, y obviamente van a haber diferencias de criterios. Lo que se dio ahí lo que se estableció ahí fueron posicionamientos, pero no acuerdo, porque recordemos, Renato, que no es responsabilidad nuestra tomar una decisión en este sentido, es estrictamente de las autoridades correspondientes, no es el movimiento sindical quien va a autorizar una ampliación a esto o una culminación del proceso de suspensiones. Acordamos ahí de que en efecto no hay necesidad de que el Código de Trabajo se reforme, porque no es correcto. En esta circunstancia sería un inminente peligro pues plantear reforma del Código Laboral en Honduras. Y lo otro es que la diferencia se sustenta básicamente en qué condiciones quedarían estos trabajadores en el caso de que la suspensión se extienda. Y hay un decreto legislativo que es el 33-20, que desde nuestro punto de vista y conceptualmente pues y jurídicamente se considera como un derecho adquirido, porque es una condición, es un beneficio que se estableció mediante este decreto que beneficia a los trabajadores producto de una situación emergente que es la pandemia. Y si los contratos de trabajo va a continuar la suspensión, o sea, no cambia el origen de la causa. Y el artículo 102, en concreto, entonces, Renato, no hay acuerdo así en el FES, y el ministro perfectamente lo puede verificar. Lo que hay son posiciones del sector privado y del sector laboral. Ya el artículo 102 del Código de Trabajo establece en su párrafo final que es obligación del Poder Ejecutivo tomar las decisiones, bueno, en este caso que no afecten al sector privado, porque no es imputable a ninguno de los sectores la situación que estamos viviendo, pero también deviene la obligación de buscar alternativas de subsanación o de darle a los trabajadores el beneficio de su ingreso, de subsistencia, para que ellos puedan resistir la ampliación de la suspensión. Te puedes imaginar, Renato, qué pasaría con estos 300,000 trabajadores, que una inmensa minoría es la que se ha beneficiado de este bono solidario. La gran mayoría de empresas del sector informal, básicamente algunas que no lo pudieron hacer, no se sometieron porque el decreto, esta decisión era con carácter de voluntariedad, no se adhirieron a este programa, y hay miles de trabajadores que han dado una suspensión en la mano y que no han recibido ni un lempira en compensación por esta suspensión laboral. El 102 ya habla pues de esto, el 127 de la Constitución de la República. Mira, aquí estamos frente a una muerte laboral. Se está hablando bastante, Renato, sobre medidas de reactivación económica, y que es correcto, pues la micro y la mediana empresa están resistiendo los embates más fuertes, pero la reactivación económica pasa por la situación de los que producen, de los trabajadores, de los que generan la capacidad de consumo para comprar. O sea, de nada sirve que se abra la economía si vamos a tener cerca de 1 millón de compatriotas que perdieron sus ingresos, que no tienen la capacidad de comprar ni siquiera los alimentos básicos. Entonces, así por sentido común, como hemos dicho, la reactivación económica pasa por todo, no solo para los beneficios fiscales que se pueden establecer para las empresas, que es correcto, potencial, ahí no estamos en contra, pero también debe pasar por medidas urgentes direccionadas a los trabajadores, a la gente del sector informal de la economía. Otros países ya están manejando el salario básico familiar. Si no, miremos, no es compararnos, sino para informarnos nada más. Lo que está haciendo España, lo que hizo los Estados Unidos, repito, no es para compararnos. El mismo Salvador, el mismo Costa Rica, que está estableciendo salarios básicos familiares, ni siquiera solo para el sector formal o el sector estructurado. Pues estamos en una situación complejísima, que hay que aprovechar más bien el CES para ver de qué manera buscamos salidas integrales, pero en este momento nosotros, de manera contundente, Renato, no hemos acordado una decisión, una ruta para darle tratamiento a estas suspensiones, que no existen, las suspensiones no existen hasta este momento. Lo que hay son solicitudes
y hay un problema jurídico legal ahí. Mientras no termine, mientras los trabajadores y las empresas no justifiquen cuando termine el periodo que ya se venció la causa de la suspensión, y los trabajadores no tengan la capacidad para poder revisar el proceso, para poder impugnar, no sé cómo se podría manejar, porque, repito, esto es lo que existe hasta el momento, son solicitudes de suspensiones. La suspensión se concretiza o se valida cuando el Ministerio de Trabajo la ratifica, y esto solo se da cuando termine el periodo que se ha planteado para la suspensión, Renato. Eso es lo que hemos visto en el CES, ese es el posicionamiento nuestro. En concreto, lo que estamos solicitando son medidas urgentes. No se puede ampliar una suspensión sin pensar cómo van a quedar o de qué manera se le va a dar tratamiento a los trabajadores que van a quedar en grave estado de calamidad doméstica, que ya están en su inmensa mayoría. Y esto no es discurso, Renato, ustedes lo pueden verificar. Hay trabajadores que no tienen organización, que ese es otro problema. Aquí es donde se connota la necesidad de que los trabajadores tengan representación legal. Ese decreto, el Congreso perfectamente puede legislar para permitir en este momento que los trabajadores tengan quien los represente legalmente ante cualquier negociación, cualquier discusión en donde ellos estén involucrados. Una cosa es un grupo, una empresa o un grupo de trabajadores que tengan sindicatos que los pueda representar, como el caso de la Maquila, que es una muy buena experiencia de organización, y otra cosa son aquellos lugares donde los trabajadores no tienen quien hable por ellos, quien los pueda representar, Renato. Sí, y yo conozco experiencias, mira, y en las últimas 2-3 semanas las he conocido personalmente en algunas empresas. Y yo digo que los trabajadores hondureños, Daniel, han sido muy comprensivos, bastante comprensivos con esta pandemia, porque mira, ese salario adicional de junio se les dio recortado a muchos trabajadores en un 25%, y a mí me lo han dicho. Y he estado en algunas empresas haciendo diligencias, Renato, solo nos dieron esto. Nosotros comprendemos, dice. Hay empresas de 12, 14 trabajadores que solo están trabajando 3. Mira, yo he visto, y he visto en Comayagua, sobre todo a una empresa, el administrador hace la caja y anda con el carrito haciendo trabajos que antes de la pandemia no lo hacía porque era simplemente administrador. 3 trabajadores haciendo funciones de 12. Cargando equipo, cargando cemento, cargando cerámica. Mira, yo sinceramente te lo digo, yo he visto al trabajador hondureño muy comprensivo con la realidad, muy comprensivo con la realidad. Ahora, ¿hasta cuánto va a aguantar esa realidad? Es lo otro. Pero igual, uno entiende, las empresas no están vendiendo. Las empresas no están vendiendo, y si no están vendiendo, ¿cómo van a pagar el salario? ¿Cómo van a cumplir con las obligaciones? Hasta ese tipo de debates he tenido con trabajadores que los he visto personalmente en Tegucigalpa, en Comayagua y en Ciguatepeque en los últimos días. Así es, Renato, y yo también he visto ese tipo de experiencias. Y otro tema que es bueno analizarlo, Renato, cuál es la actividad realmente que han generado las empresas, porque estas ventas en línea también han dado resultados bastante positivos para las empresas. No tenemos datos oficiales porque el problema del país es que aquí las estadísticas realmente al final lo que generan son confrontaciones en criterios, porque no son verificables. Pero sí, aquí la parte más débil en esto, obviamente, mire, nosotros hemos dicho que la alianza estratégica hay que hacerla con la micro y la mediana empresa, que es la que ha recibido los embates más fuertes. Pero es una responsabilidad nuestra hacer este planteamiento, Renato, en qué condiciones van a quedar los trabajadores. Y estamos hablando del sector estructurado, Renato, no digamos en qué condiciones, que a todos sabemos está la gente que vive el día a día, y esto no es repetitivo, no es discurso, es realidad. Yo me pregunto qué están haciendo estos miles de vendedores que están apostados en las ciudades principales del país, en Comayagüela, en San Pedro Sula, para sobrevivir. Es realmente impresionante, Renato, que no hayamos tenido, y gracias a Dios que no se ha dado. Yo creo que esto es importante reconocerlo, brotes sociales, como se ha dado en otros países, en función de la necesidad y los reclamos que la gente pueda verificar para defenderse, para sobrevivir. Entonces, más que
Mire, nosotros vamos a seguir peleando por esto. Los trabajadores que se han suspendido, o que no sé, el gobierno tiene que asumir una responsabilidad. Yo he escuchado un montón de cantidades de dinero en préstamos, esto de las reservas internacionales. Al principio hicimos una propuesta nosotros hace como 3 meses para ver cómo se podía asumir por parte de los responsables de las decisiones para salvar la economía y para salvar los empleos. Mire, si la empresa muere el empleo, estamos totalmente de acuerdo, pero si el salario, si el ingreso muere, obviamente también mueren las empresas porque no tenemos capacidad de consumo, que han hecho los norteamericanos, meterle dinero, $600 mensuales a los trabajadores que están suspendidos, semanales. Aquí cerca se hablaba de otras cantidades en dólares para que los trabajadores puedan comprar, porque si la reactivación económica, repito, Renato, pasa ineludiblemente porque la gente pueda comprar. Si no, de nada sirve una empresa. Yo he visto aquí, mire, la clase media está seriamente golpeada, Renato. Volviéndose Ustedes pobre. pueden ver en las calles de Honduras, ya no solo de las ciudades principales, carros a la orilla de la calle que no son carros de trabajo, que no son pick-up del modelo 80 o modelo 90, sino que a carros nuevos vendiendo verduras o vendiendo estos insumos de limpieza. Tenemos realmente un conflicto bastante fuerte, pero no tenemos que golpear a los más débiles, Renato. Daniel, yo he visto residencias con unas fachadas lindas que uno dice, qué bien vive esta gente, mira, y he visto la puerta de ingreso a esas casas y en colonias donde me imagino yo que el poder adquisitivo y los ingresos son enormes, vendiendo queso, vendiendo mantequilla y las bolsitas de frijoles. Decir, mira, no, la clase media, ayer lo discutíamos aquí, nos estamos volviendo pobres. Nos estamos volviendo pobres y solo termino con esto. Perderías la esencia de dirigente obrero si no dijeras lo que has dicho esta mañana aquí en Frente a Frente. Tenemos la obligación de exigir o de que nos informen en qué condiciones van a quedar nuestros trabajadores, qué oportunidades tienen si se amplía la suspensión temporal de trabajo. Perderías la esencia de dirigente obrero si no reflexionaras sobre eso, si no exigieras, por favor, pero díganos, van a haber beneficios, cómo va a vivir esta gente con más tiempo sin salario. Así que vamos a estar atentos de cómo evoluciona esto. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Renato. No, un abrazo. No es que estás enfermo, porque me dicen que vas a entrar a la clínica en este instante. Sí, pero no es por la COVID. Una revisión normal, sí, una revisión que me hago siempre. Es por las enfermedades base. Es una revisión. Por las enfermedades base que tenemos todos los que estamos arriba de los 50 años, ¿verdad? Muchas gracias. A mí me pasa lo mismo. Bye. Gracias, Daniel.